me parece importante tener este espacio de análisis, de discusión, luego de haber cerrado justamente un congreso donde algunos de ustedes estuvieron presentes, donde hubo una serie, como ocurre casi siempre en estos seminarios y congresos internacionales, son muchas ponencias, pero hay poco espacio para reflexionarlas, para madurarlas, para discutirlas, y eso lo podemos hacer en los ambientes académicos, en los ambientes universitarios, donde nos podemos dar otros tiempos para este tipo de análisis. Déjenme decirle que es un gran gusto estar con viejos amigos. El doctor Paul González fue profesor mío hace unos cuantos años, justamente en el programa de Economía del Trabajo. No es para adularlo, fue uno de los grandes profesores que tuve en el posgrado años atrás. Y a Gerardo ya en esa época se destacaba en el ambiente del comercio justo, así que es realmente una figura que seguimos desde entonces muy de cerca en su trabajo. El tiempo pasa. Ha sido duro el trabajo y no tan justo. Ya veremos que la justicia es un concepto muy relativo. Bueno, sí, así es un concepto muy relativo, de según cómo se mire. Así que bueno, es un gran gusto. Y justamente, si quieren, les comento como a manera de puntapié, pero con el propósito de ir conversándolo de algunos asuntos. Entonces, si ustedes ven que en determinado momento conviene intervenir, lo pueden hacer sin ningún problema, porque vamos a tratar de hacerlo dialogado, aunque voy a dar un puntapié inicial, centrándome en algunas reflexiones muy actuales de esto del mundo de la economía social y solidaria, que tiene que ver a grandes titulares con la irrupción en los últimos años de algunos formatos empresariales, que yo domino formatos empresariales híbridos, que ponen en duda aquella clasificación tradicional que hacíamos 20 años atrás, 10 años atrás, en tres grandes sectores de la economía: el privado capitalista, el público estatal y el de la economía solidaria. Siempre que hablábamos de tres grandes sectores, hablábamos también de intersecciones entre los tres grandes sectores, pero a medida que van irrumpiendo algunos formatos explícitos que se ubican en las intersecciones y que van cobrando fuerza, entonces yo invitaría a reflexionar sobre la posibilidad de ya ir pensando en otras categorías sectoriales que vayan más allá de estos tres grandes sectores de la economía. Y déjenme decirles en ese sentido, contarles un poquito, porque yo creo que es importante la historia de estos conceptos de la economía social y solidaria y cómo se fueron pensando como un tercer sector de la economía, porque yo creo que conociendo la historia de estos fenómenos es que podemos comprender el alcance de estas categorías de análisis, que además están muy permeadas por lo político. O sea, ¿por qué hablamos de economía social y solidaria y no de economía social o de economía solidaria? Es una de las cosas que me llamó la atención de este congreso, por ejemplo, como en el país que vio nacer el concepto de economía solidaria se está utilizando desde hace un año, no mucho más, el concepto de economía social. O sea, desde algún ambiente académico el concepto de economía social venía siendo manejado de 5 o 6 años atrás, pero ahora ya en estos congresos se convoca bajo el paraguas de economía social y solidaria, pero fundamentalmente economía social, que es el concepto que vi más desarrollado en el congreso de ayer y que me parece refleja más el sentir de las autoridades públicas. Me dio esa sensación. Y me preguntaría por qué en Chile, que el concepto de economía solidaria fue el que comenzó a desarrollarse con mucho éxito, porque hoy se utilizan en diversos países del mundo, ha sido más bien puesto en un segundo escalón. Entonces, el concepto de economía social, ¿cuándo surge? Surge en Europa.
De hecho, es una de las razones por las que yo prefiero el concepto de economía solidaria. Hay muy pocas teorías, marcos teóricos y categorías de análisis que han surgido en América Latina. Muy poquito. Podríamos contarlos con los dedos de la mano y capaz que si hacemos un esfuerzo mayor utilizamos los dedos de la otra mano. Pero, teoría de la dependencia, teología de la liberación, pedagogía liberadora, esos son grandes escuelas que han surgido en América Latina. Pueden haber habido algunas otras. Pero yo incluyo aquí a la economía solidaria. La economía solidaria es un concepto latinoamericano, a diferencia de economía social, que es un concepto europeo. Por favor, adelante. Estamos comenzando el conversatorio. Contando un poquito los orígenes de los términos economía social y solidaria y preguntándome por qué en Chile ha sido tomado con mayor fuerza en estos últimos años el término de economía social. Nace en Europa. Hay un primer texto que es de Charles Dunoyer del año 1830, que es un tratado de la economía social. Hay algunos manuales de economía social y solidaria que señalan que es la primera fuente de la economía social. En realidad eso no es así. Quien diga eso se quedó solamente en el título del libro. El libro es un libro de economía liberal, hoy lo podríamos denominar bajo esa manera. Es un texto de economía liberal bastante progresista para la época, porque comenzaba a analizar diversas dimensiones, digamos, sociales de la economía, pero desde una perspectiva liberal. Lo de economía social de Dunoyer no tiene nada que ver con el concepto de economía social que luego vendría algunas décadas después, para dar cuenta de una forma de hacer economía con formatos empresariales diferentes a las categorías de análisis tanto privado capitalistas como público estatales. Esta concepción de la economía social como un sector específico comienza a desarrollarse también en Europa sobre los años 70 del siglo XX. Sobre todo los franceses, los Países Bajos comienzan a hablar de la economía social para dar cuenta fundamentalmente de cooperativas, de mutuales, que son los dos grandes formatos organizacionales del mundo de la economía social, y las asociaciones. No todas las asociaciones, pero sí la mayoría, por lo menos aquellas que tengan algún componente económico explícito. Luego, la propia doctrina a partir de los años 70 se va desarrollando. Hay unas líneas de comunicación con la denominada escuela del tercer sector norteamericana, los proyectos Hopkins, y por lo tanto se suman las fundaciones como el cuarto agente fundamental de la economía social. Hay diferencias entre los autores europeos en cuanto a si las fundaciones pueden o no formar parte de la economía social. Y vean que este es un debate interesante para lo que vendría luego, porque hoy nos podríamos preguntar, por ejemplo, si las empresas B forman parte o no de la economía solidaria, si todas las empresas sociales forman o no parte de la economía solidaria. ¿Qué es lo que se dice respecto a las fundaciones? Bueno, las fundaciones, por ejemplo, no se manejan con un modelo de gestión democrático. Y el modelo de gestión democrático es uno de los elementos caracterizadores de la economía social. Hay 3 o 4 que son fundamentales. Son empresas o organizaciones que se constituyen para satisfacer las necesidades de sus miembros o para perseguir una utilidad social. Son organizaciones cuyas eventuales utilidades se redistribuyen al interior de la organización o a prorrata según el aporte de cada miembro. Tercero, son organizaciones que se gestionan democráticamente, donde cada persona tiene un voto en la organización. Y con esto lo diferenciamos del modelo de las sociedades anónimas, que como ustedes saben vienen del modelo de las sociedades comanditas y tienen otra racionalidad, y no solamente racionalidad, otra lógica operativa diferente a esto de la economía social. Como ustedes comprenderán, muchas fundaciones son constituidas por los capitales de las empresas, las más famosas. Si yo le digo fundaciones, bueno, Rockefeller, Ford, vienen de grandes capitalistas, Guerra.
En algún momento, dices tú, sí, claro, pronto. Pero no va a ser de un capitalista, ¿no? No, además está todo eso del ego personal de denominar las fundaciones con el apellido del donante, digamos. Y en ese sentido valoro aquellas fundaciones donde hay una persona detrás que aporta mucho dinero y que no la denomina con su apellido. Eso para mí ya es signo de muchísimo respeto, y bueno, se va desarrollando el término de la economía social en el ambiente europeo y lentamente, cuando digo lentamente, es en los últimos 15, 20 años, comienza también a desarrollarse en algunos países latinoamericanos, con relativo éxito, porque ya hay instituciones públicas, políticas públicas, incluso leyes de economía social en países latinoamericanos. Por supuesto que lo hay en países europeos. Alguna de las más emblemáticas, la Ley de Economía Social de España del año 2011. La economía solidaria tiene otra historia, otro contexto de origen, etcétera, etcétera. Ahí vienen las elaboraciones de Luis Raceto en el programa Economía de Trabajo a principios de los años 80. Y en paralelo, por lo que yo he podido investigar, Raceto es sin duda el autor que posiciona el término y que lo desarrolla teóricamente. Pero hay un antecedente de la economía solidaria que tuvo lugar en España en la guerra republicana, entre los años 36 y 39, por ahí un libro de economía solidaria. No es un libro, un folleto, economía solidaria, pero era muy ideológico, doctrinario y tenía que ver con la necesidad de pensar un modelo económico, digamos, de raíz anarquista. Es un libro catalán, pero no tiene desarrollo teórico y ha quedado, y no ha hecho carne realmente. Son de estos casi estudios antropológicos, históricos, muy de ir a la documentación a ver de dónde surgió algo parecido, y en España hubo un texto y también hubo otro en Colombia a principios de los años 80, donde un funcionario público, entre la distinta documentación sobre políticas de cooperativas, impulsaba una apertura hacia una economía solidaria. Por lo que yo tengo entendido, no había diálogo entre este documento de Colombia y Luis Raceto en Chile, aunque era la misma época. A diferencia de lo que ocurrió en Colombia, que ese documento quedó dormido en algún cajón, los textos de Raceto comenzaron a ser divulgados. Ustedes saben, tuvo mucha influencia Juan Pablo II cuando llegó y convocó a construir una América Latina, una economía solidaria para América Latina. Eso generó en este continente un gran revuelo, porque yo me imagino los curas a ver si se habrán mirado entre ellos y ¿qué es esto de economía solidaria? Vamos a empezar a trabajarlo, o los burócratas y los tecnócratas que estaban ahí también, ¿qué querrá decir el Papa con esto? Y comenzó un desarrollo que luego Colombia justamente expresa muy bien en sus políticas públicas. Hay una ley de economía solidaria en el año 98, que antes en Brasil, ahora estuvimos con Paul Singer, con otros componentes, con una tradición, yo diría, más socialista del mundo de los trabajadores organizados también, levantan las banderas de la economía solidaria, y ahí comienza entonces todo un desarrollo de la economía solidaria en América Latina. Entonces estamos en un mundo donde en Europa comienza a manejarse el término economía social, en América Latina economía solidaria, ahí irrumpen los franceses que hablan también de la mano de Laville, donde Laville habla de la economía solidaria, pero con otro enfoque teórico bastante diferente, aunque obviamente compartiendo un cuerpo central de análisis, bastante diferente, porque los primeros textos de Laville de economía solidaria son de la economía de la reciprocidad. Estaban muy influidos por Marcel Mauss, por el ensayo del don. Entonces todo lo que era economía basada en la reciprocidad, la economía no monetaria, la economía del don, que como ustedes comprenderán tuvo mucha influencia en Francia. Nosotros leímos poco a Marcel Mauss
en América Latina y en Francia. En Francia es, no sé, tiene la influencia que puede tener un Weber, por ejemplo, aquí entre nosotros, ¿no? O incluso Marx, algunos. Es un clásico de la sociología, cosa que yo no veo en América Latina, no lo vemos como un clásico a Marcel Mauss. Y entonces comienza toda una línea de economía solidaria, pero más basada justamente en estas lógicas. Desde allí hay vínculos con Polanyi, vean cómo hay todo un entretejido teórico que es bien interesante, que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la economía social y solidaria. Desde la economía solidaria hay mucho entretejido teórico, hay menos desde la economía social. La economía social es más un recorte, digamos, sectorial sin demasiada densidad teórica, que creo que la hay en mayor medida desde la economía solidaria. Y entonces los franceses llegan a crear una Secretaría Nacional de Economía Solidaria y luego constituyen un Ministerio de la Economía Social y Solidaria, que es lo que existe hoy. ¿Cómo llegó Francia a pasar de una Secretaría de Economía Solidaria a un Ministerio de Economía Social y Solidaria? ¿O cómo es que pasamos de un enfoque de economía social por acá y otro de economía solidaria por aquí a hablar de la economía social y solidaria? En esto tienen que ver los encuentros de la globalización solidaria de alguna manera. Foro Social Mundial, pero además encuentros RIPES. RIPES, no sé si ustedes conocen, es la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria. No es social y solidaria, es social solidaria. Acá vamos de nuevo a los detalles semánticos, que son muy importantes. ¿Y cómo se llega a eso? Primer encuentro en Lima en el año 97, vienen los europeos, hay latinoamericanos, básicamente los latinoamericanos se sentían reflejados por el concepto de la economía solidaria, algunos preferían economía popular solidaria, otros economía solidaria a seca, pero más o menos era economía solidaria. Los europeos o eran cooperativas o a lo sumo economía social, y con eso empieza a haber un diálogo, y como había ánimo de unidad, continúan las discusiones luego, y en el año 2001 en Quebec es que se constituye RIPES y que se hace mención por primera vez a una red, o no sé si por primera vez, pero es la primera importante que utiliza el concepto de economía social solidaria. Y acá viene la política. Ya no es que los académicos intentemos convencer, no, es economía social solidaria, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Y de hecho, los intelectuales somos muy rigurosos en los términos. Y en lo particular, por ejemplo, prefiero conceptualmente hablar de socioeconomía de la solidaridad, pero eso es muy de intelectuales, de ser puntilloso con el término, porque además tenemos que reconocer que en todo esto los factores políticos son fundamentales para generar unidad. Y si genera unidad el término economía social y solidaria, pues bienvenido sea. Y eso fue lo que se logró en Quebec, donde hubo una importante acción de algunas organizaciones, de algunas personas, que ya comenzaban a utilizar el término economía, querían empezar a utilizar el término economía social y solidaria en Quebec para reunir esas impresionantes experiencias de desarrollo local y territorial que hay en la región del Quebec, en Canadá. Y entonces así es que comienza a difundirse el concepto de economía social y solidaria en ambientes donde se sentía eso, la necesidad de articular entre los que venían más de la columna de la economía social y los que venían más encolumnados bajo la economía solidaria. Los movimientos sociales vinculados a esta temática en América Latina fundamentalmente han preferido el de economía solidaria. Razones históricas como las que les estoy diciendo, pero también no podemos minimizar las razones ideológicas que hay atrás de los términos. Desde el movimiento de la economía solidaria hay una sensación de que la economía social hace hincapié en lo formal y no en lo sustantivo. Y lo formal es lo que les decía al principio. Si sos cooperativa, mutual o asociación, sos economía social. Ahora, si te comportás como empresa capitalista, pero sos cooperativa, mutual y asociación, igual sos economía social.
La economía solidaria viene como a levantar nuevamente las banderas de la justicia, de la participación, de la igualdad, de la equidad de género y de la sustentabilidad, cosa que el cooperativismo tradicional no maneja con fuerza. Y el de la transparencia y el de la ética, cosa que tampoco maneja con fuerza el cooperativismo y las empresas tradicionales de la economía social. Entonces como que la economía solidaria incomoda a la economía social porque le está haciendo ver fenómeno. Tienen 100 años, son cooperativas enormes, pero realmente son transformadoras. Eso es como un cuestionamiento que se hace desde los nuevos movimientos sociales de la economía solidaria. Y les comento esto porque de alguna manera yo creo que estos 2 días de conferencia, esto puede estar mostrándonos algunos posicionamientos de las distintas organizaciones o movimientos que han estado impulsando estas nuevas miradas en Chile, que son muy bienvenidas, muy bienvenidas. Fundamentalmente, porque esto es muy complejo, ¿bien? Vimos cómo hay todo un paradigma de la economía social, otro de la economía solidaria, una confluencia en economía social y solidaria, cómo esto se ha transformado en políticas públicas. En Brasil, por ejemplo, las políticas públicas son de economía solidaria, en Colombia de economía solidaria, en Argentina se prefiere la denominación economía social, aunque hay movimientos sociales que se representan como economía solidaria. En Uruguay tenemos el debate, tenemos un movimiento social que se siente identificado con el concepto de economía solidaria, pero muy popular, muy débil por venir de los sectores populares, y tenemos las cooperativas que quieren seguir siendo cooperativas y no quieren ser ni economía social ni economía solidaria, pero en este momento estamos elaborando un proyecto de ley que es proyecto de ley en economía social y solidaria, justamente para tratar de unificar y generar un paraguas donde todos puedan estar dentro. En Ecuador hay una ley de economía popular y solidaria, que está más vinculado, digamos, a la sintonía de la economía solidaria. En fin, en Honduras hay una vieja ley de economía social, pero es del año 85, entonces no tiene que ver con estos debates, sino con debates anteriores más vinculados, digamos, al valor de la autogestión. O sea, la ley del 85 es como heredera de los debates de los 60 y de los 70. México tiene una ley que es de economía social y solidaria. España tiene una ley que es de economía social. Francia el año pasado legisló sobre economía social y solidaria. Podríamos seguir enumerando casos. En Italia se utiliza el concepto de l'altreeconomía, que es la otra economía. Entonces hay leyes, en la región del Lacio, por ejemplo, hay una ley de la l'altreeconomía, que es también un concepto que se está empezando a utilizar. Ya no es ni economía social ni solidaria, sino la otra economía. La otra economía. Y que es un concepto interesante, porque la otra economía incluye todo lo que no es hegemónico, digamos, y ahí entra de lo que nosotros entendemos por economía solidaria, cooperativa, las organizaciones de comercio justo, los que trabajan por software libre, las redes de la producción biológica, como le dicen los italianos, orgánica, también lo preferimos más en América Latina, etcétera, etcétera. Y así podríamos seguir enumerando entonces distintas formas de posicionarse sobre estos temas. La última novedad es que Cataluña está discutiendo en este momento una ley de economía solidaria. El movimiento de Cataluña prefiere la denominación economía solidaria. De hecho, el principal organismo en Cataluña es la CHES, que es la Xarxa de Economía Solidaria. Pero la ley se llama de economía social y solidaria, la estuve leyendo el otro día, justamente incorpora los dos términos, aunque tiene una orientación más de economía solidaria. Así podríamos seguir. Y en las últimas décadas han surgido nuevos formatos empresariales, de esos que nos ponen en duda, digamos, de acuerdo a los tipos ideales que estábamos
construyendo. El primer formato empresarial híbrido en ese sentido es el de las denominadas empresas sociales. La empresa social es un concepto que surge en Europa en los años 90. Y fue un intento de crear empresas que tuviesen como objetivo fundamental la inclusión social de los sectores más marginales, más vulnerables, etcétera, etcétera, tratando de aunar, digamos, la experiencia de las asociaciones civiles que trabajaban, digamos, en el ámbito sin fines de lucro, entre comillas. Esa es una denominación que a mí no me gusta, pero es muy usual, y la actividad empresarial, de cómo se podía combinar las dos cosas, o sea, esa acción social que durante tanto tiempo llevaban a cabo las asociaciones civiles para luchar por los derechos de los menos desfavorecidos, pero canalizarlas ahora a través de canales empresariales, justamente. Entonces surge el concepto de empresa social, que en Europa estuvo muy vinculado a la economía solidaria e incluso a la figura cooperativa, porque la primera figura de empresa social son las denominadas cooperativas sociales de Italia. La ley de cooperativas sociales de Italia es la primera expresión clara de lo que estamos hablando cuando hablamos de economía social. Sin embargo, hay otra tendencia que es la anglosajona, yo diría con más influencia gringa, de Harvard, donde la empresa social pasa a ser empresas que montan los capitales para perseguir un objetivo social. Es distinto a la mirada europea. La mirada europea viene más del mundo de las ONG, de la asociatividad, y la mirada norteamericana viene más desde el mundo de las empresas tradicionales, viene más, digamos, de la mirada ética del capitalismo. Y entonces surge el concepto, se desarrolla el concepto de empresa social en Norteamérica con este perfilamiento. Surgen otros conceptos en paralelo como el del emprendurismo social, que tiene una lectura crítica desde la economía solidaria, sobre todo por el importante protagonismo que le da el emprendurismo social al liderazgo individual y no al liderazgo colectivo. A mí me pasó en carne propia, trabajando con algunas fundaciones que nos apoyaban en nuestra tarea como en economía solidaria, cómo nos estaban permanentemente hablando del liderazgo individual, y muchas veces nos acercaban a nosotros porque nos consideraban líderes individual, y nosotros no nos sentíamos desde ese punto de vista, no comulgábamos con esa visión, porque para nosotros lo importante no es el liderazgo individual, sino el liderazgo colectivo. Fueron creando otras categorías de análisis también muy discutibles como los negocios inclusivos. Digo muy discutibles porque en la sustancia estamos de acuerdo, es una mirada muy interesante, pero en la construcción semántica es una construcción que viene más del mundo capitalista y empresarial clásico. Hay que hacer negocio, la idea es hacer negocio, actuar incidir en el mercado y ser exitosos en el mercado, y eso rechina de la economía solidaria que viene más desde los movimientos sociales, transformadores, alternativos, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que las elaboraciones de emprendurismo social y empresas sociales norteamericanas están más ajenas, están más distantes del discurso de la economía solidaria, no así con respecto a las corrientes europeas en esta materia. El segundo concepto, y vinculado a este primer concepto vienen las elaboraciones de Yunus también, que son muy interesantes señalarlas por lo que dije al principio de América Latina y la economía solidaria. Tampoco es sencillo encontrar elaboraciones, experiencias que vengan del tercer mundo, digamos, asiático. Y Yunus viene de uno de los países más pobres del mundo como Bangladesh. Y tuvo una experiencia formidable de banca de los pobres, como ustedes saben, donde logró justamente
posicionar la relevancia de la gestión colectiva, de constituir grupos de personas que entre ellos mismos se respaldaran y trabajaran conjuntamente para acceder a los créditos, con gran éxito, porque las tasas de morosidad han sido siempre bastante más bajas que en la banca tradicional, y porque la gente más pobre podía acceder a lo que necesitaba, que era muy poco dinero para comenzar a realizar alguna tarea en concreta. Pero Muhammad Yunus luego da un giro en su producción y comienza a trabajar en lo que él denomina el social business, que es otro formato, digamos que es como otra corriente de empresa social, con algunos puntos muy cercanos a la economía solidaria y con otros algo más lejano. Por ejemplo, él recurre a las fuentes capitalistas para generar las empresas sociales. El caso más emblemático de Yunus es Danone, que seguramente habrán escuchado de la experiencia de Grameen Danone, donde va a convencer a los accionistas en Francia de Danone para poner una fábrica de yogures en Bangladesh, y el propósito es crear un producto que sea muy nutritivo al que puedan acceder los sectores más pobres de Bangladesh, porque eso no lo estaba ofreciendo el mercado, pero donde le decía a los inversores, bueno, ustedes van a invertir en esto, nosotros les vamos a asegurar el retorno de lo invertido, pero nada más. Entonces ahí hay todo un concepto también de economía, de empresa social, donde ya empezamos a ver la hibridación, ¿no? Porque tienen cosas muy de capitalistas. Por ejemplo, el factor fundamental es el capital, que proviene además del sector capitalista, pero por otro lado su propósito no es maximizar las utilidades, se puede decir todo lo contrario, su propósito es impactar socialmente con un producto que se va a vender en el mercado, que va a competir en el mercado, bla, bla, bla. Es como una tercera línea de empresa social, que yo lo ubico, digamos, si tuviese que hacer una clasificación de más cercano, más lejano a la economía solidaria, lo ubico a medias entre la vertiente europea y la vertiente norteamericana, la de Yunus. Y después viene el tema de las empresas B, que es un formato muy, muy interesante que surge en Estados Unidos de América. Algunos de ustedes la conocen bien en detalle. Yo me enteré de las empresas B conversando con un gringo hace algunos años, donde me contó, bueno, ¿conoces las corporaciones B? No tengo idea qué es eso. Entonces ahí me explicó, es uno de los gringos que estaba muy involucrado en estas tareas, y me empezó a interesar muchísimo, porque veo que es una tendencia que surge desde el empresariado, pero que claramente no se queda en el discurso ni en resolver un aspecto marginal del mundo empresarial al estilo de responsabilidad social empresarial, concepto con el que estoy muy distante y que creo además va a caer en desuso en los próximos años, entre otras cosas por el mal uso que hicieron muchas empresas que le vendieron a la población el discurso que estaban haciendo responsabilidad social empresarial cuando estaban haciendo todo lo contrario. Ojo, este no es un problema solamente del capitalismo. Hay muchas empresas cooperativas que nos están vendiendo el discurso, que trabajan de acuerdo a valores y principios, y después descubrimos que son tan corruptas como cualquier otra cooperativa, como cualquier otra empresa. Existe eso, sin duda. Pero en el caso de la responsabilidad social empresarial creo que le hizo mucho daño, y por lo tanto propuestas que den un giro fundamental y que posicionen la concepción empresarial de una manera muy diferente, vinculada a un propósito social explícito, pero además donde haya una política de transparencia, pero además donde los temas ambientales y sociales sean protagónicos, me parece un gran paso. A mí me parece un gran paso.
distinto es si lo ubicamos o no dentro del sector solidario de la economía, porque ahí el factor fundamental sigue siendo el capital, el aporte de capital que realizan algunos socios, y probablemente no haya un modelo de gestión democrática como lo hay, o como lo que caracteriza el sector solidario de la economía, pero tiene muchos puntos de contacto que amerita un acercamiento y la posibilidad, así como en algunos países involucra a las fundaciones como parte del sector, bueno, con el mismo razonamiento, yo creo que podríamos involucrar a las empresas B también como parte del sector. Y lo otro que ha estado desarrollándose en los últimos años son las empresas del bien común. Tiene otra historia, tiene otras fuentes, ahí hay un autor de referencia que es Christian Felber. Yo lo que le puedo criticar a Christian Felber es que el escaso diálogo que tuvo con la economía solidaria y con el movimiento de la economía solidaria y con las elaboraciones académicas de la economía solidaria de varias décadas, en el sentido que su texto desde el punto de vista doctrinario no es original. No es original y pudo haber tenido un diálogo mayor con el mundo de la economía solidaria. Sin embargo, ahí no está su principal aporte. Su principal aporte está en algo que la economía solidaria no ha logrado hacer, y es exponer un modelo concreto de qué pasos debemos dar para formar parte, en este caso, de las empresas de la economía. Bueno, hay una matriz, hay una serie de cosas muy concretas que tienen que realizar las empresas, hay una medición de eso y es lo mismo que ocurre con las empresas B. En la medida en que se cumplan con esta y estas otras condiciones, estamos adentro, y si no, estamos fuera. La economía solidaria eso no lo logró hacer. Estamos en una fase de los principios, de los valores, de la sustancia, y eso es fundamental, yo diría de lo más importante de todo. Pero en algún momento vamos a tener que también comenzar a manejar algunos indicadores precisos e incluir dentro de los indicadores algunos de los que trabajan muy bien, ya sean las empresas B o las empresas del bien común. Por ejemplo, las empresas del bien común y las empresas B tienen indicadores precisos acerca de cómo deben ser las relaciones laborales dentro de las empresas. Entre las cooperativas no ocurre eso. No estoy hablando de las cooperativas de trabajo. Cooperativas de trabajo, los trabajadores son sus propios socios y hay autogestión. Estoy hablando de las cooperativas grandes, cooperativas de ahorro y crédito, de consumo, donde están los socios que contratan a los trabajadores. Y donde muchas veces el relacionamiento laboral es pésimo, lo que obliga a los trabajadores a constituir un sindicato y estar en permanente conflicto con la empresa. Y no tenemos indicadores de cómo tratar eso. El movimiento cooperativo ahí está muy en pañales. Y yo creo que en estas tareas, en estos propósitos y en estas dimensiones, estos nuevos formatos empresariales están trabajando bien en la parte de indicadores y en la parte de transparencia. Yo no sé si realmente en la práctica, yo creo que sí, como por ahora es un movimiento muy móvil y pequeño, en la práctica lo están haciendo, pero a mí me produce mucho dolor ver cooperativas que no tienen ninguna transparencia y que no tienen ningún impacto ambiental y que los impactos sociales son ridículos en relación a lo que podrían hacer. Entonces, desde el punto de vista sustantivo, yo lo que estoy viendo es que muchos de estos formatos híbridos están haciendo un aporte social y ambiental y de transparencia mucho más significativo que algunos formatos clásicos de la economía social y solidaria. ¿Qué es lo que veo, sin embargo, como principal limitación? Lo que le acabo de decir, y con esto ya cierro. No hay un modelo de gestión democrático. O no es central el modelo democrático de toma de decisiones, no digo consultas, digo de toma de decisiones, y que el principal factor, que la inyección de capitales viene por parte de un grupo de aportantes
y no del conjunto de actores que están involucrados en la empresa. En el campo de la filosofía política hay muchísimo para avanzar en esto. Entonces yo lo primero que diría es invitarles a que se generen líneas de investigación en esas materias, porque ha sido un campo que no ha estado del todo desarrollado. En lo personal, en materia de filosofía política contemporánea, creo que hay una influencia importante de la filosofía política de los años 60. Los comunitaristas, lo que denomino la primera generación del comunitarismo. Estoy pensando en Martin Buber, por ejemplo, claramente. También puede ser Emmanuel Mounier. Yo creo que esos autores tuvieron mucha influencia en el campo filosófico, y en el caso de Buber incluso apoyando y siendo testigo él personal de puesta en práctica del sistema de los kibbutzim en Israel, que a diferencia de lo que planteó Paul Singer en la conferencia, para mí son una experiencia formidable. Claro, con sus memorias, con sus críticas que le podemos hacer, pero no deja de ser una experiencia formidable. Y luego tenemos el comunitarismo contemporáneo. Y ahí, por ejemplo, en lo personal, algunos textos de Walser me parecen que aportan mucho en este campo. Aunque yo vengo de un comunitarismo más sociológico, más influido por Amitai Etzioni, y por lo tanto de repente no soy la persona indicada para justamente tener una respuesta categórica en el plano de la filosofía política. Pero claramente está mucho más vinculado al comunitarismo que a las vertientes liberales de la filosofía política. Con respecto a la generación de cooperativas para favorecer la competitividad de las microempresas, bueno, es un instrumento que se ha aplicado bastante. En Uruguay hay algunas experiencias. A veces no dan lugar al formato cooperativo, pero sí a una lógica de cooperación. Entonces hay todo un trabajo en redes y en generación de clústeres a partir de pequeños emprendimientos. Es muy difícil, pero sí hay políticas públicas que lo impulsen, que lo respalden y que den líneas de capacitación, de tutoría, de apoyo y de financiamiento. Se pueden generar algunos casos exitosos. Justamente en el área del supermercadismo en Uruguay tenemos también esa experiencia de cómo los pequeños almacenes, digamos, de barrio o autoservicios del barrio han conformado una gran red de supermercadismo que compite con las grandes cadenas internacionales. Y tenemos otros ejemplos, por ejemplo, en materia de transporte colectivo. Así que hay algunas experiencias interesantes. Eso tiene que ver con otra discusión, el asociativismo en relación a la economía solidaria, y como muchas veces también son asociativismos que no son economía solidaria pura, pero que recurren a algunos instrumentos propios de la economía solidaria. Con respecto a los aportes de Raúl, bueno, me parece muy pertinente toda esa lectura desde la economía popular, desde las distintas vertientes que han influido justamente en la reflexión sobre la racionalidad de los sectores populares y urbanos, y de hecho eso es fundamental para comprender también la génesis de la economía popular y solidaria en América Latina. Pero me voy a quedar fundamentalmente en el tema del trabajo del sector doméstico y los vínculos con la economía solidaria, porque esto tiene que ver con la dimensión de análisis. Muchas veces nosotros, Raúl, recurrimos a estrategias para simplificar la realidad, y una de ellas es la del sector. Bueno, vamos a pensar que son tres grandes sectores
y trabajamos con esa lógica, pero la economía solidaria es mucho más que dividir en sectores a la economía. Entonces habría que recurrir a otras categorías de análisis. Una de ellas, que no he tenido tiempo para exponerlas aquí, es, yo insisto en diferenciar la solidaridad de la economía solidaria. Cuando hablamos de la solidaridad de la economía, tenemos que comprender que muchos de nuestros actos cotidianos y prácticas habituales en la economía se caracterizan por basarse en valores solidarios y de cooperación. Con esto, de alguna manera, intentamos oponernos a la visión del pensamiento más utilitarista, más individualista y más liberal, que, como todos saben, tiene antecedente en Adam Smith, cuando en el texto de la riqueza de las naciones, 1776, él dice que no tenemos que esperar nada del panadero y del carnicero, nada de la benevolencia del panadero y del carnicero. Y dice algo que es muy real, dice que si el panadero se levanta a las 4 de la mañana para amasar el pan, no es por amor a la elaboración del pan, sino que es porque espera que a las 7 de la mañana, cuando abra la panadería, le compren el pan. Y esto es real. Nadie de la economía solidaria va a decir que eso no existe y que no es legítimo ese interés personal. Sin embargo, el error está en pensar que nada podemos hacer si no es pensando en nuestro interés propio, ¿no? Por supuesto, muchos actos cotidianos y habituales nuestros no están pensados en el interés propio, y en eso se funda, digamos, buena parte de las bases conceptuales de la economía solidaria, una teoría de la racionalidad económica que nos permita comprendernos como seres empáticos. Gracias a Dios, alguien utilizó gracias a Dios, Pedro, fíjate, tenemos una constitución biológica, eso lo hemos descubierto en los años 90, con neuronas espejo, que son las que nos permiten tener empatía. Entonces ahí hay un campo muy interesante de vínculo entre la economía y la neurobiología. Como nuestra composición neurobiológica es la que nos habilita a tener comportamientos solidarios, comportamientos cooperativos y evitar la competencia para comprender al otro sujeto como un rival, como una competencia, como mi enemigo. Y eso explica, entre otras cosas, que podemos entonces tener comportamientos solidarios que podemos también categorizar económicamente. Una de las categorías es la donación, otra es la reciprocidad, y podemos seguir sumando diversas relaciones económicas que son alternativas y que son bastante más humanas que las meras relaciones de intercambio, y ahí incluyo las relaciones domésticas. Lo que pasa es que esas relaciones domésticas yo no las puedo encajar en la teoría sectorial, porque la teoría sectorial puede encajar solamente organizaciones e instituciones de carácter empresarial. Pero sí las tengo que reconocer como formando parte de la economía en su conjunto y no del mercado necesariamente, porque esas relaciones de repente no impactan en el mercado, pero sí impactan en la economía. Y por lo tanto cualquier discurso económico y teoría económica tiene que darle cuenta y darle relevancia. Incluso Raceto recurre a la categoría de relaciones de comensalidad justamente para eso. Ahora, desde el punto de vista de las políticas públicas, una discusión, y de la clasificación y sectorial, una discusión que se ha dado es si los emprendimientos familiares deben formar parte o no de la economía solidaria. Esa también es otra discusión, que es muy interesante. Yo creo que la familia es el primer núcleo solidario de la economía, claramente lo es. Sin embargo, no creo que la familia sea una unidad económica que integre el sector solidario de la economía. ¿Por qué? Porque para integrar el sector solidario de la economía tenemos que partir de la base de que hay una gestión democrática, y muchas familias pecan de los valores culturales predominantes, que muchas veces son machistas.
y que son autoritarios. Es el papá el que manda y la señora obedece y los hijos obedecen. Entonces eso no necesariamente es una economía solidaria. Esto también tiene puntos de contacto con otra discusión. ¿Las microempresas forman parte de la economía solidaria? Yo creo que no, y con eso me distancio de algunas posiciones que se plasmaron en el Congreso estos últimos días. Yo vi que había una institución que se llamaba Los Leones, no entendí muy bien qué era esto. Una universidad. Un instituto profesional. Bueno, con ese nombre ya me imagino en el Congreso, sí. Algunos de nosotros somos los leones, entonces yo decía, bueno, que se atraviesa un ciervo porque lo come. En fin, los nombres dicen mucho de repente de la orientación y siempre insistía poniendo a las microempresas. Cuando con las microempresas pasa algo parecido, las microempresas pueden ser o no de economía solidaria, dependiendo de cómo se comporte como microempresa. Porque en América Latina, en los años 80 y en los años 90, hubieron muchas políticas públicas para favorecer las microempresas desde el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, que la visión que tenían de las microempresas es apoyar a los pequeños emprendimientos para que sean exitosos y logren convertirse en grandes empresas capitalistas. Eso no tiene tampoco mucho que ver con la economía solidaria. Y hay otro preconcepto también atrás de esto. Economía solidaria es solamente con pequeñas y microempresas. No, la economía solidaria también puede dar lugar a empresas muy amplias. Sin embargo, esto es toda una discusión que se plasma en las políticas públicas. Por ejemplo, yo la única experiencia que tuve de política pública, que fue en un gobierno departamental, fue la primera experiencia de economía solidaria, tuve que transar para que mi unidad se llamara Microempresas y Economía Solidaria. Pero fue la única manera de que se aprobara, porque como economía solidaria no me la iban a aprobar, jamás, porque había como una unanimidad en que hay que favorecer a las microempresas y mucho desconocimiento acerca de qué es exactamente economía solidaria. Fue la unidad de microempresas y economía solidaria del gobierno departamental de Canelones. En Porto Alegre, emblemático en las políticas de economía solidaria, la unidad se llama también de microempresas y economía solidaria. O sea, está ocurriendo en muchos sectores, y vuelvo a insistir en eso. Pero en lo sustancial, todas esas relaciones y todas esas prácticas, etcétera, forman parte de la economía y la tenemos que analizar desde la economía solidaria. Yo no las veo canalizadas como sector, pero sí como economía y dando un gran aporte para avanzar el grado de solidaridad en la economía, justamente. Y Pedro, no sé, hiciste un comentario más que una pregunta y es muy bienvenido. Me interesaba tu visión con respecto a ese liderazgo. ¿A qué? A ese liderazgo, a ese líder. Bueno, yo ya dije claramente que para nosotros el liderazgo es un concepto que nos rechina un poquito, porque o sea, yo creo que los liderazgos son muy importantes, pero confiamos más en los liderazgos colectivos que en los liderazgos individuales. Y yo creo que un buen líder individual es el que tiene que aportar para el liderazgo colectivo. Y esto te lo traslado al mundo de las cooperativas. Me indignan aquellas cooperativas donde los directivos están durante años ocupando los mismos cargos, que los presidentes son los mismos década tras década, que los gerentes son los mismos década tras década. Yo creo que ahí también hay un tema de indicador. Hablamos de los indicadores empresa B, etcétera, etcétera. Yo creo que un indicador tendría que ser la rotación en los cargos de dirección. Por ejemplo, prohibir más de 2 mandatos como integrante de las directivas. Porque ahí, ¿qué pasa en muchas de nuestras cooperativas? Se replica lo de la ley de hierro de la oligarquía que hablaba Mitchell sobre comienzo del siglo XX. La estaba pensando, no lo pensaba para los emprendimientos cooperativos de economía solidaria, pero claramente nosotros tenemos una ley de hierro de la oligarquía. Hay gente que está enquistada en esos cargos de poder. Esos liderazgos a mí no solo no me convencen, sino que me parecen muy negativos. Enhorabuena a los liderazgos personales e individuales que logren construir comunidad, que logren construir factor C, que logren construir capital social. Esos son los que
los liderazgos a los que hay que apoyar.